Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues seguimos con nuestro curso de lo que es el pecado. Estamos viendo los 10 mandamientos. Hoy vamos a continuar con otro de los mandamientos. Estamos desglosando todo lo que son los mandamientos y lo que pues la gente del Antiguo Testamento quebrantó un mandamiento y con eso echó a perder toda la ley. Entonces seguimos con esto de Éxodo 20, versículo 15. Y el versículo 15 dice, no hurtarás. Sí, y yo quiero llevarlo, si no robes. Eso es una orden de Dios. Y en Mateo capítulo 5, versículo 40, quiero darle esto para que usted lo pueda ver. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar por 1 milla, ve con él 2. Es decir, la cosa es que si nos piden algo, pues hácela, pero tú no puedes robar. Es un mandamiento que Dios dice, no robaremos. Y ese es uno. Sigo con el siguiente. Dice, no des falso testimonio. Es el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Eso es muy importante. Dice, y vamos a Mateo capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 36 de Mateo, la Escritura nos enseña lo siguiente. 12:36. Dice así. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa, esto es muy importante, toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Caray. Dice que toda palabra ociosa, es decir, que salga nuestra boca, que no es correcta. Si estamos jugando a un hermano, si estamos criticando una iglesia, si estamos criticando pastores, si estamos criticando la iglesia de Cristo, dice que toda palabra que esté saliendo ociosa, dice, y que no es de bendición, vamos, no es de edificación para el hermano, para la hermana, para la iglesia. Dice que en el tiempo, fíjate cómo dice, te darán cuenta en el día del juicio, porque por tus propias palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso, qué importante dice que no nosotros demos falso testimonio de algo. Hay tanta gente que yo he conocido a través de los años que levanta falsos contrapastores que infundados, que no saben la realidad, que no han vivido. A mí me tocó vivir situaciones así en una ciudad donde yo estuve, donde la gente siempre estaba criticando a los pastores, siempre estaba mintiéndoles. Y cuando yo tuve un encuentro con esos pastores, me acuerdo que yo traté de formar una alianza allí en Mante para pues estar unidos los pastores y les di un desayuno. Fueron uno que otros no fueron. Pero me acuerdo que empecé a platicar con ellos y empezamos a meternos más tiempo de amistad. Y la verdad es que su vida no era lo que la gente dice. Entonces tenemos que tener cuidado de no juzgar a un hijo de Dios. Aguas con eso, mis amados. No des mal testimonio. No hables cosas que no son correctas. Porque un día Dios nos va a juzgar por nuestras palabras el día del juicio. Y por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Entonces este es un mandamiento que Dios nos da para tener mucho cuidado de lo que hablamos. ¿Está bien? Bien. Y terminamos, creo que nos faltan 2 nada más. Luego Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es el versículo 17 de 20:17. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y luego en Lucas 12:15 dice, tengan cuidado de toda clase de avaricia. Es decir, la avaricia es un espíritu que va más allá de las cosas que Dios da. Dice que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da. No digo que eso tenga que decir, bueno, ya no voy a buscar trabajo. No. Si tú puedes buscar lo que quieras, orar, Dios te va a dar tu bendición, pero la avaricia es cuando tú deseas cosas de otra persona. Y eso dice la Biblia que hay que tener cuidado. No
codiciarás nada de esto. Dice, ni la casa de tu prójimo no codiciarás, la mujer de tu prójimo tampoco, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, déjalos, si los bendice, pues deja que Dios los bendiga, o quien lo haya bendecido, pero tú no te preocupes por eso. Tú estás contento con lo que Dios te ha dado, porque Dios es un Dios bueno y nunca te va a faltar. Bueno, con esto terminamos lo que es los 10 mandamientos desglosados que estamos viendo sobre lo que es el pecado y todo esto. Ahora quiero darte otro tema que vamos a seguir. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de ese tema. Todo este día, todos estos días estamos hablando sobre eso, de que el pecado nos separa con Dios. Entonces, los 10 mandamientos fueron quebrantados por los hijos de Dios, fueron totalmente, se quebrantaron, y por eso la mayoría de la gente de adultos no entró a la tierra prometida. Entonces solamente 2 pudieron entrar, Caleb y Josué, porque había un espíritu diferente en ellos. Pero toda la demás generación, todos nomás los jóvenes fueron los que entraron, pero los viejos no entraron por lo mismo. Entonces, pues esta es una enseñanza muy buena. Entonces, por eso pues nadie se va a justificar delante de Dios por la ley en estos tiempos de Moisés. Es por la gracia y por Jesucristo que tenemos la salvación, ¿verdad? Bien. Entonces, el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy se llama Jesucristo es el cumplimiento de la ley. La ley tuvo efecto hasta Juan el Bautista. Es decir, todo el Antiguo Testamento estuvo obrando la ley de Moisés hasta que apareció Juan el Bautista. Y acompáñeme a Lucas capítulo 16. En Lucas 16 quiero, compartirle lo siguiente. El título dice, la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Si la ley nunca se va a anular, ¿verdad? Dice que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, del cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, una coma, un puntito de asterisco, lo que sea, eso nunca va a pasar. Entonces, dice que hasta la ley y los profetas, hasta Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista fue línea divisoria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero vemos cómo, en lo que son los precursores que el pastor está dando, estamos viendo la vida de Juan el Bautista, cómo fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth, cómo el papá fue lleno del Espíritu Santo. Es increíble, Elizabeth también. Entonces ahí ya con Juan el Bautista se termina la ley y empieza el evangelio del reino que Jesucristo trajo y empezó a compartir. Entonces aquí empezamos ya, la ley se acaba hasta Juan el Bautista y ahí mismo se empieza a predicar el evangelio del reino. Bien, entonces dice aquí, en Juan capítulo 1, si me acompaña a Juan capítulo 1, la escritura nos enseña lo siguiente, versículo 15 al 18. 1 del 15 al 18, quiero leerle. Dice lo siguiente, 15 al 18, dice del 15 dice, Juan dio testimonio de él, es decir, de Cristo, de Jesucristo, y clamó diciendo, voy a leer desde el 13 para que agarre desde el 14, y aquel verbo, es decir, Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó. Diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, es decir, de la plenitud de Cristo, dice, tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué chido. Es decir, ya no estamos bajo la ley, amados. Desde este tiempo de Juan el Bautista
Ya no estamos bajo la ley. ¿Sí me entiende? Ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia del Señor. Entonces necesitamos nosotros seguir adelante. Entonces, versículo 18 dice, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, fíjate cómo dice la Escritura, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si estamos en la era de la gracia y de la verdad. Ya la ley ya quedó atrás. No que ya se acabó. Como dices, bueno, entonces no hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. No. Tampoco sí podemos matar. No. Si la ley ahí está. Si el Nuevo Testamento no es más que un reflejo del Antiguo Testamento, para que usted sepa. Entonces, pero ahora estamos bajo la gracia. Ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces estamos en otra era diferente, en una diferente unción, en una diferente vida con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Ya no teníamos que hacer sacrificios como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que tenían que estar ahí matando animales. No, ya no. Ya el Cordero de Dios dio su vida por ti y por mí. Y ahora dice que vino Jesucristo por primera vez y dice que todos vieron su gloria como el Hijo del único Hijo de Dios. Y luego el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él ha dado a conocer. Esto es lo que tenemos que entender en cuanto a la gracia. Ahora, hasta Juan el Bautista, todo lo anterior fue bajo la ley de Moisés, pero ahora ya no, ahora ya estamos bajo la gracia de Cristo. Bien, con la llegada de Jesús se cumplieron todas las esperanzas de los profetas. Fíjese, Jesús enfatizó en su ministerio, cumplía la ley, es decir, el Antiguo Testamento, no lo abolía. Mire, vamos a Mateo capítulo 5, 17. Vamos a meternos en esto porque es importante. Mateo 5, 17. Vamos a leerle. 5, 17. Quiero leerle. Dice, Jesús y la ley. Aquí está hablando Jesucristo y la ley. Todo está en rojo, mire. Está la Biblia en rojo. Quiere decir que Jesús está hablando. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Perdón, no penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quitarla. Dice, a los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces quiero seguir leyéndole, porque por cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. Entonces Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo cumplió, es decir, yo me pongo ahorita que estábamos desglosando estas 2 semanas los mandamientos, Jesús cumplió todos los mandamientos, no quebrantó un mandamiento. Él es el único Dios hecho hombre que cumplió la ley. Nadie más la puede cumplir. Por eso ya no podemos andar en la ley, mis amados. De repente hay corrientes que ya andan que no, que el Antiguo Testamento, que fariseos, pues no marches, no es por ahí. Si ya te entiende que estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, bajo un yugo, como dice la Escritura. Bien, y vamos a continuar. Con él culmina el antiguo sistema y se inaugura otro sistema y se inaugura una nueva vida en Cristo, que es la gracia. La gracia es un don que Dios nos da, que no merecemos, pero Dios nos lo da en su amor y su misericordia. El mismo Dios que obrara a través de Moisés, obra también a través de Jesucristo. Dice, por tanto, el Evangelio de Cristo fue predicado a partir de Juan el Bautista. Vamos otra vez a Lucas 16. Quiero llevarlos a Lucas 16 para que vean cómo Jesús ya empezó a compartir en el tiempo de Juan el Bautista.
Juan 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Bueno, ya solo leí. Donde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es decir, fíjate, el mismo Juan, cuando estaba ya en la cárcel, que lo metió Herodes, dice que este cuate fue y le dijo, oye, pregúntale al profeta, a Jesús de Nazaret, si es el Cristo. Y Cristo van con él y dicen, oye, dice Juan el Bautista que si tú eres el que estábamos esperando. Y entonces le dice, mira, los enfermos sanan, los cojos caminan, los ciegos ven. Digo, entonces estas señales seguirán a los que creen. Entonces Jesucristo le dijo, sí, yo soy aquel que esperabas. Y tú preparaste mi camino para estar aquí en la tierra. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Todavía él como que dudó, dijo, bueno, ¿y será? Y entonces mandó a sus discípulos y Jesús les dijo, ve y dile que está pasando esto. Esta es la gracia. Este es el reino de los cielos. Este es lo que Jesús vino a traer a la tierra. Su evangelio de Cristo. El evangelio que está en el cielo es el mismo evangelio que está escrito en el Nuevo Testamento, donde Dios dice, mira, este es mi estilo de vida y quiero que tú entres a este estilo de vida para que me conozcas y tengas una relación más íntima con mi Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús en todo esto. A eso vino Jesús, a reconciliarlos con el Padre. Bien, la iglesia no está obligada a cumplir la ley de Moisés. Vamos a Hechos 15. Aquí en Hechos 15 hubo un alboroto no fácil, pero quiero leérselos porque está muy interesante. Dice que del 5 al 21 y quiero leérselo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarnos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, unos fariseos creyeron en Jesucristo, se convirtieron a Jesucristo. Fíjate nada más. Y entonces dijeron, sí, pero no podemos dejar la ley. Dice, tenemos que circuncidarlos y mandarles que guarden los 10 mandamientos. Dice aquí, versículo 6. Y reunieron a los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, fíjate, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Esta era la discusión. Los fariseos que se convirtieron dijeron, oye, ¿qué ondas? Pero sí, vamos a convertirnos, pero no hay que dejar la ley. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dicen, ¿saben qué, mis hermanos? No. Tenemos una libertad y tenemos al Espíritu Santo. Ya no tenemos que estar con la ley. Y luego en el versículo 8 dice, Dios conoce los corazones, le dio testimonios dándose el Espíritu Santo y lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe por sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Es decir, la ley era un yugo, amados. Dice, entonces Pedro le dice, oye, a ver, fariseos que se convirtieron, ¿cómo les vamos a poner una carga de ese nivel? ¿Cómo la vamos a poner? Si ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar, era la ley. Dice, no puede ser así. Por eso aquí estamos hablando de este versículo. Luego mira lo que dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. Es decir, aquí estaban discutiendo entre gentiles y judíos. Dijo, tanto judíos como gentiles, por gracia seremos salvos por Cristo Jesús. Eso es lo que estaban discutiendo también. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravilla había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó la primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y esto concordaban con las palabras de los profetas cuando dijeron: después de esto volveré y reedificaré el templo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde se ha leído cada día de reposo. Es decir, lo que llegaron a la conclusión que no tenían que seguir la ley, que por la gracia tanto gentiles como esos fariseos habían sido ya libres y habían recibido a Cristo, y Cristo les daba la salvación. Esto fue una historia, pero ellos querían a fuerzas seguir con la ley, y dijo: no, pues ¿cómo le pones esas cargas a los pobres? Ni nuestros padres las llevaron, estos pobres pelados, ¿cómo las van a cargar? Entonces dijo: no, no está bien. Y ahí fue la discusión. Entonces la ley es lo mismo de ahorita, ¿verdad? O sea, hay corrientes así que vamos a la ley de Moisés y que ahí están. Pues mira, mi hermano, si fallas una, ya fallaste toda. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 5 que los que están en eso son apartados de la gracia de Dios. ¿Cómo vas a volver otra vez a la esclavitud, al yugo de la ley? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Romanos 6. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14 dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oye, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo cometía pecado, pues ahí llevaban un chorro de animales y los sacrificaban para tapar, no para quitar, para tapar el pecado del pueblo. Y solamente el sacerdote lo hacía una vez al año. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan? Que abogado tenemos para con el Padre, que todos los días pecamos nosotros, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No dice así la Biblia? ¿No dice así la Biblia? Y si confesamos nuestros pecados a Él, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa. ¿Para qué quieres la ley? ¿O qué, vas a hacer sacrificios otra vez? No, ya Jesús vino y nos dio la libertad en la cruz del Calvario. Ya la ley, con Juan el Bautista, ahí se aprobó la ley. Cristo la vino a cumplir, aparece Jesucristo y aparece su reino, su evangelio, y el evangelio es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Si es que ya no necesitamos la ley para estar bajo la ley en estos tiempos. Aquí dice: porque el pecado, en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros ya. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya tenemos dónde correr con el Señor y decirle: Señor, perdónanos, perdona mis pecados, lávame, te confieso mis pecados y me reconcilio con el Padre. Jesucristo hizo un camino nuevo en Hebreos. Hebreos dice que hizo un camino nuevo donde el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y eso significa que a través de la cruz del Calvario, tú y yo ya podemos entrar directamente a buscar al Señor. Ya no tenemos que hacer un tabernáculo y un lugar santísimo y un lugar donde se matan los animales, ya no. Ahora entramos directamente ahí y clamamos y buscamos al Señor y nos acercamos al Señor confiadamente a su trono de gracia. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, ¿para qué estar otra vez con la ley? Ahora ya somos más bendecidos que nada, ¿me entienden? Bueno, sin embargo, esto no nos confiere por permiso para pecar. Romanos 6:15. Aquí en Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice: en ninguna manera. La vida de Cristo, la enseñanza de Cristo es guardar nuestra santidad con Él. Y tratar de buscar la santidad todos los días con Él. Ese es el plan de Dios.
Y si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su sangre preciosa. Eso es lo que nosotros podemos hacer sin hacer tanto relajo. Entonces mucha gente dice, como estamos bajo la gracia, ahora hay que pecar. Claro que no. El pecado nos separa de Dios, mis amados. Hay que entender eso. El pecado nos separa del Señor. Entonces tenemos que cuidar muchísimo esa parte de nuestra vida. ¿Verdad? Bien, dice, entonces tenemos nosotros que estar cuidando, y si cometemos pecado, porque dice que todos los días pecamos. Eso dice Dios, Jesús. Y sí es cierto, vamos a pensar bien. Bueno, pero abogado tenemos para con el Padre. Señor, la regué, perdóname, aquí estoy. Lávame con tu sangre preciosa. Bien. Ok, hasta ahí le vamos a parar. Ya el próximo domingo, si Dios lo permite, seguiremos hablando justificados por la fe, que es un tema muy interesante también, que quiero enfatizar mucho. Y gracias, que Dios me los bendiga y que pase una excelente tarde y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Gracias.